Hola a todos, ¿cómo están? En este video vamos a revisar cómo trabajamos con la validación de datos, que es un componente que tiene el Excel muy importante, que nos va a permitir poder verificar, confirmar, asignar o disponer de qué tipo de valores se va a ingresar en una o en varias celdas. Mi nombre es Peter Chirinos, yo soy instructor certificado Microsoft y estoy asignado a este curso. Entonces lo que vamos a hacer es ir a la siguiente hojita donde vamos a ver nuevamente cuál es el concepto. Como les mencionaba, una validación de datos es una referencia, es una característica que tiene el Excel que va a permitir verificar qué tipo de información se va a ingresar en una celda. ¿Ok? En realidad la celda sigue siendo bajo ese tipo de características, pero se está agregando una validación, una verificación. Entonces nosotros, por ejemplo, podemos validar que en una celda con valor numérico solamente se ingresen desde un rango de celdas. Por ejemplo, quiero validar que se ingrese desde 1000 hasta 2000. Entonces, si un usuario ingresa 1500, ese valor va a ser aceptado en la celda. Pero si el usuario ingresa 2500, entonces ese valor va a mostrar un mensaje indicando que no se va a poder ingresar porque no coincide con las restricciones que se ha aplicado. Puedo yo validar que en un rango de celdas se ingrese una cantidad de caracteres. Lo que va a permitir es que si yo tengo una ficha, un formato, en lo cual ya el ancho de las celdas está predefinido y necesito asegurar que solamente se ingrese esta cantidad de caracteres, también lo puedo hacer. Entonces nosotros vamos a ir a la siguiente hoja donde vamos a trabajar lo que es una validación. Y aquí tenemos una ficha en la cual vamos a trabajar con esta estructura y vamos a primero trabajar con el elemento de una lista. Entonces, ¿qué es una lista? Es un cambio de la visualización de una celda en la cual va a mostrar una pequeña lista de ítems donde vamos a forzar que el usuario ingrese solamente o pueda seleccionar cierta información. De tal manera que nos aseguramos que la información que se ingrese sea la correcta, ya que recuerden que esa información puede ser llevada a una base de datos y la segunda fase es poder hacer un análisis de esa información. Y si la información que es ingresada no es coherente, entonces vamos a tomar un tiempo prudencial en hacer la rectificación de esos valores para que luego ya podamos analizarla. Entonces, ese tiempo de corrección lo podemos evitar utilizando una validación de datos. Entonces, para poder trabajar una validación de datos, lo primero es encontrar dónde se encuentra dicho componente. Para eso vamos a ir a la pestaña Datos, que está en la parte superior, pestaña Datos, y en el lado derecho de la pestaña Datos, vamos a encontrar un grupo llamado Herramientas de Datos. Dentro de ese grupo vamos a encontrar el comando Validación de Datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle un clic, pero no antes tener seleccionado la celda C7. Vean, vamos a seleccionar la celda C7, vamos a darle un clic al botón validación de datos y vamos a tener esa ventana. Muy bien, voy a explicar cuál es su contenido. Tenemos la ventana validación de datos y tenemos tres pestañitas. Una es la pestaña configuración, mensaje de entrada y mensaje de error. Vamos a revisar los tres. El primero, en configuración, tenemos el ítem permitir. Entonces, ahora vean, de forma predefinida, está marcada como cualquier valor. Eso significa que el usuario puede ingresar cualquier valor en la celda, número, símbolo, espacio, cualquier valor que quiera. Pero yo puedo restringirlo. Acá tenemos una lista de opciones, como por ejemplo, número entero. Entonces, si un usuario quiere ingresar 12.25,
no se va a permitir, tiene que estar redondeado. Pero si yo quiero que pueda validar también decimales, entonces selecciono dicho ítem y puedo ingresar, por ejemplo, 50.75. Una lista es lo que vamos a trabajar aquí en este momento. Va a mostrar una cierta cantidad de ítems donde yo voy a poder seleccionar uno de ellos. Fecha. Yo puedo restringir qué fecha va a poder ingresar. Un rango de fecha, una fecha superior al presente, que solamente se puede ingresar fecha del día de hoy, no puede ser una fecha de ayer ni de mañana. ¿Ok? Igualmente que la hora, igualmente que la longitud de texto, donde yo puedo validar que solamente se puede ingresar cierta cantidad de caracteres, tomando en cuenta que los espacios también se consideran como un ítem, un carácter en el conteo general. O personalizada, donde ya se establece ciertos criterios diferentes. En este caso vamos a seleccionar lista. ¿Ok? Vamos a seleccionar lista. Y vamos a ver que en la parte inferior se habilita, se visualiza el botón llamado origen. Y es donde nosotros vamos a ingresar los valores correspondientes para poder trabajar dicha lista. Antes de empezar, vamos a pasar a la pestaña entrada. Me pide que ingrese un valor, no importa. Entonces vamos avanzando con este ítem. Por ejemplo, área. Yo necesito que se visualice una lista de áreas. Por ejemplo, vamos a colocar sistemas, coma, contabilidad, coma, administración. Listo. Entonces, de repente ustedes dirán, ¿y por qué colocamos una validación de datos con estos ítems? Porque lo que ocurre es que, por ejemplo, en este escenario, esta solicitud de compra, una empresa ha creado una ficha donde es entregado a cada usuario. Y cada usuario puede pedir una caja a caja, un monto pequeño. Entonces, en ese primer ítem, el usuario tiene que colocar el área en la cual él trabaja. Y ha habido problemas porque en vez de colocar sistemas, me colocan IT, otro usuario me pone TI, otro usuario me pone infraestructura, me pone en desarrollo, y en general todo esto pertenece al área de sistemas según las normas de la organización. Igual en administración me ponen admin, ¿ok? Contabilidad me pone conta o me pone CONT punto. Entonces, estos valores cuando son llevados a una base de datos no son validados para hacer una consolidación y luego trabajar un análisis ya para hacer tomas de decisiones. Entonces, nosotros estamos colocando esos tres valores. Ahora, vean que yo he colocado coma porque según la configuración de mi máquina, la coma es la que se está trabajando para las funciones. Recuerden que si yo utilizo la función sumar.si, abro paréntesis, van a ver que sale una franja horizontal, que siempre lo menciono en todos los videos. Entonces ahí vemos que estamos trabajando con coma o punto y coma, según la configuración de la máquina. Entonces en este caso yo estoy colocando coma. Si yo coloco coma y le doy a aceptar y la lista no se ve de forma vertical sino horizontal, entran nuevamente a validación y le ponen punto y coma. ¿Ok? Esta es una forma de poder, digamos, hacer la corrección en el caso que no se muestre correctamente. ¿Listo? Vamos a darle a aceptar. Vean que ha aparecido en el lado derecho de esta celda este botoncito con una flecha hacia abajo. Entonces vamos a darle un clic y vamos a visualizar esos tres ítems: sistemas, contabilidad y administración, que son los tres ítems que había agregado de forma manual. Muy bien, entonces voy a seleccionar cualquiera, administración, y ya está el valor dentro de la celda. Y algo interesante que les había mencionado, si yo pongo por ejemplo desarrollo, le doy enter y me sale una ventana de error en la cual me dice este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidos para esta celda. ¿Qué significa esa respuesta? Como dicen, traducción. Significa que la palabra desarrollo no está dentro de la lista que he creado.
Entonces no se va a permitir el ingreso. Entonces le ponemos cancelar. ¿Ya? Entonces de esta manera forzamos que sean estas tres celdas. Muy bien, esta es una forma de poder trabajarlo. La siguiente, vamos a crear otro ítem. Voy a copiar acá el formatito. Ya está. Muy bien. Esta es una forma de poder crear esta lista. La segunda, la que vamos a trabajar ahora, vean que aquí he ingresado de forma manual los valores. La segunda es tomar el rango de unas celdas dentro de la misma hoja. Entonces vamos a poner aquí caja, planchado y recepción. Entonces, por ejemplo, en la celda C9, que es donde yo he creado ya el siguiente ítem, regreso a la pestaña datos. Nuevamente ingresamos al botón validación de datos. Cambiamos a lista. En origen, en vez de colocar de forma manual, que también es válido, como hemos visto en el ejercicio anterior, aquí lo que voy a hacer es seleccionar el rango de celdas. Entonces, ese rango de celdas se está utilizando, cuyo contenido se va a mostrar en la lista. Y vean que la lista ya aplicó, vean los símbolos. Entonces recuerden que hay dos tipos de referencias. Entonces ya saben qué referencia ha sido aplicada. Le damos a aceptar. Vean que ya apareció el botoncito. Abro o le doy un clic y ya tengo la lista. ¿Cuál es la ventaja? Que si yo debo cambiarlo, por ejemplo aquí le ponemos sistemas. Abro nuevamente la lista y ya está actualizado. Muy bien, esta es una segunda forma de poder crear una lista tomando los valores en la cual se encuentran en la misma hoja. Esto puede ser utilizado o este procedimiento cuando la ficha o el cuadro que estamos trabajando es para uno mismo, porque los valores que estamos utilizando para el contenido de la lista lo podemos manipular, o sea que no habría ningún problema. Pero si esta ficha va a ser entregado a usuarios de la organización, no se puede mostrar los valores a trabajar, por lo cual en este caso vamos a ver que aquí tenemos la hoja base de datos que está casi al final y vamos a usarlo de ejemplo. Base de datos. Ven acá en el lado derecho, en la parte inferior, base de datos. Y tenemos en la parte superior cuatro celditas que vamos a trabajarlo en dos ejercicios diferentes. Regresamos a la hoja validación. Ya hemos hecho la segunda forma. Vamos a copiar este formatito. Muy bien. En el tercer ítem, ok, vamos a mostrar la lista, pero la información va a estar en otra hoja. Vamos a ver cómo lo trabajamos. Vamos a darle un clic a la celda C11, donde he creado el siguiente ítem. Vamos a entrar a validación de datos. Vamos a seleccionar lista. Y en origen, vean, vamos a dar un clic. Vamos a llevar la flechita al mouse. Vamos a llevar la flechita al mouse a la hoja datos, base de datos. Vamos a dar un clic, ya estamos en la hoja, vean que aparece acá el nombre de la hoja, base de datos entre una comilla simple, y manualmente seleccionamos las cuatro celdas. Le damos a aceptar, ya aparece el botoncito en la celda y ya tenemos la información. Correcto. Ahora podemos esconder la hoja, clic derecho, ocultar, de tal manera que si pasamos este libro a un usuario, esta hoja va a estar oculta para que no lo pueda manipular y modificar los valores que se van a mostrar en la lista. Muy bien, ahora pasamos al último ejercicio. Vamos a trabajar con este rango de celdas. Vamos a crear otro ítem con el poderoso copy page. Listo. A ver, este punto voy a aprovechar, lo estoy haciendo muy rápido porque doy por entendido que ya lo saben, pero por si acaso, recuerden que si yo quiero copiar un formato,
de esta celda, puedo darle un clic a la pestaña inicio o le puedo dar un clic derecho y tengo una mini barra. Esa mini barra lo que va a hacer es mostrarme algunos componentes que yo puedo trabajar. Aquí en esta misma celda puedo aplicarle un formato de fuente, tamaño, aumentarle, disminuir. Puedo darle formato en moneda, porcentaje, aumentarle decimales, hacer un merge de celdas, negrita, cursiva, centrado, color de celda, color de fuente, bordes, aumentar decimales, quitar decimales o, lo que yo necesito, copiar el formato. Entonces clic derecho, copio el formato, llevo en flechita mouse a esta celda y ya tengo el formato. No la data, solamente copia el formato, o sea la apariencia. Muy bien, entonces si por ahí no lo sabíamos, ya tienen ese pequeño tips. Muy bien, entonces seleccionamos esta celda C13 y lo que vamos a hacer es tomar los valores de esta celda, pero aquí vamos a hacer algo interesante, algo que va a cambiar todos los próximos ejercicios que vamos a trabajar. Ya hemos visto en un video anterior cómo trabajar con nombre de rango. Entonces vamos a ir a la hoja base de datos, vamos a sombrear las 4 celdas, vamos a ponerle un nombre. Recuerden que para ponerle un nombre sombreamos las 4 celdas, nos vamos al cuadro de nombre que está aquí, le damos un clic y escribimos datos. Después de la S le damos enter. Si no le damos enter no graba, correcto, no se olviden. Y le dan un clic a la flechita que está aquí del lado derecho y van a ver que aparece una lista y ahí debemos tener el nombre que hemos creado. No se olviden que después de escribir datos hay que darle enter, si no, no graba. Listo, vamos a la hoja de validación, selecciono la celda del área, vamos a la pestaña datos, vamos a validación de datos y vamos a seleccionar nuevamente lista. En origen vamos a seleccionar el nombre de rango. Recuerden que al utilizar un nombre de rango, la ventaja es que no podemos tomar tiempo en ir de forma manual a una hoja específica y poder seleccionar un rango de celdas de forma manual. Entonces, si yo ya le pongo un nombre, lo único que hago es utilizar ese nombre creado, de tal manera que ya no necesito navegar en las hojas o seleccionar de forma manual, porque de repente, involuntariamente, selecciono celdas que no debería mostrar o no completo las celdas que debería mostrar. Entonces vamos a utilizar un nombre de rango. Recuerden que para poder mostrar los nombres de rangos existentes en este libro presionamos una tecla. ¿Ok? Entonces voy a dar por entendido que ya saben qué tecla. A ver, voy a forzar que repasen un video anterior. Y vamos a ver que ya tenemos la ventanita de los nombres. Le damos un clic, pestaña el ítem datos, aceptar y ya lo tenemos. Si nosotros nos acordamos del nombre, porque lo hemos hecho hace un par de segundos, yo puedo escribirle de forma manual. Pongo el símbolo igual y la palabra datos. Recuerden que la sintaxis correcta es siempre utilizar el símbolo igual. Estoy repitiendo en casi todos los videos que la sintaxis correcta siempre es utilizar el símbolo igual. No se olviden cuando lean en las prácticas calificadas o su evaluación al final de este nivel que se va a preguntar cuál es la sintaxis correcta y siempre es utilizar y el único símbolo es el símbolo igual. Entonces vamos a darle escape, en mi caso le tenemos que dar un clic al botón aceptar y ya tenemos nuestra lista. Ahora, también es importante que podamos trabajar de tal manera como lo que hemos hecho, porque hay algunos usuarios que por ahí he visto que siguen trabajando con la versión 2007. Entonces, si un usuario está trabajando con la versión 2007
y quiere ir manualmente a una hoja para seleccionar las celdas que se van a mostrar, como lo que habíamos trabajado aquí en este punto, donde fuimos manualmente a la hoja base de datos y sombreamos, ya. Si uno tiene la versión 2007 no lo va a poder hacer, porque en esa versión todavía no estaba validada ese tipo de métodos. Entonces, si uno tiene la versión 2007, le aplica un nombre de rango y se soluciona utilizando este último procedimiento. Perfecto. Entonces, vean 4 formas de crear una lista. Cuando utilizamos una lista, cuando le queremos dar a un usuario varias opciones para que él escoja. Muy bien. Vamos a pasar ahora al siguiente tipo de validación. Vamos acá a poner monto. Y vamos a copiar el formato para que tenga su bordecito. Clic derecho en el mini gráfico, copiar formato, le doy un clic con la tecla izquierda, llevo mi flechita al mouse, vean que aparece un símbolo más con una brocha y le doy un clic y el formato se copia. Ya está. Acá en el lado derecho voy a colocar 1500 y vamos a validar lo siguiente. Vamos a trabajar con una validación en monto. Hasta aquí, ojo, hemos terminado lista. Ahora vamos a ver otro método. Vamos a seleccionar la celda, vamos a ir a validación de datos, en permitir vamos a seleccionar número entero. También puede ser decimales, pero en este caso, como estoy trabajando con solamente el monto de 1500, número entero. Luego aparece el ítem datos. En datos vamos a encontrar que tenemos diferentes tipos de opciones. Por ejemplo, entre, puedo colocar un valor inicial y un valor final. No está entre, pongo un valor inicial, un valor final, ese número que yo ingrese no puede estar en ese rango de celdas. Igual a, específicamente un monto que yo quiero que se ingrese, no es igual a cualquier número menos el que determinemos. Mayor que, si pongo 100, a partir de 101 para arriba va a ser ingresado. Menor que, y si le pongo 100 es de 99 para abajo. Mayor o igual que a 100, 100 incluido para arriba, menor o igual que, si pongo 100, incluido el 100 para abajo. ¿Correcto? En este caso vamos a seleccionar igual a. Vamos a seleccionar igual a, porque quiero que sea este monto. Entonces, le doy un clic a valor y llevamos la flechita del mouse y seleccionamos 1500. Ya está, 1500. Aceptar. Ahora pongo los 1500 y me lo permite. Pero si pongo 1800 no está permitido. Y vean que dice el valor no coincide con las características de validación de datos definidas por la celda. Entonces de repente el usuario dirá, ¿qué significa eso? De repente el archivo está dañado o de repente hay un problema con el Excel. No entiende esta respuesta. Por lo cual vamos a regresar a validación de datos y vamos a trabajar con las últimas 2 pestañas. Mensaje de entrada. Dice mostrar mensaje de entrada al seleccionar la celda. Título. Vamos a ponerle mensaje de entrada. Puede ser cualquier título, ojo. El mensaje. El valor a ingresar es de 1500 soles. Otro valor no estará permitido. Muy bien. Entonces vean que el título y el mensaje de entrada es manual. Ustedes pueden colocar cualquier valor, cualquier texto, ¿no? Recuerden, señores, que según la norma de solicitud de un monto para caja chica no puede ser diferente a 1500, etcétera, ¿no? Lo que usted quiera. Así como hemos colocado un mensaje de entrada para que el usuario sepa qué monto debe ser ingresado, vamos a mensaje de error, que es la última pestañita, y en el lado izquierdo tenemos el estilo y tenemos 3 tipos de estilos. Está ahorita en alto, vean, está marcado acá, que significa que si el valor que hemos ingresado no es igual,
no se va a permitir dicho ingreso hasta que el usuario lo corrija. En advertencia, te va a decir, ojo, te has equivocado, pero sí te va a permitir el ingreso. E información, de la misma manera, te va a decir, el valor que has ingresado no está dentro de lo permitido y te va a dejar el ingreso. En este caso yo les recomiendo siempre trabajar con alto. Muy bien, título, vamos a poner error en ingreso. Mensaje, el valor ingresado no es válido. Solo se puede ingresar 1500. Listo. Ahí está, para que lo validen. El título, error en ingreso. El mensaje, el valor ingresado no es válido. Solo se puede ingresar 1500. Ustedes ya pueden colocar cualquier texto, es dependiendo de lo que quieran mostrar. Listo, ya está. Regresamos a configuración, validemos que tengamos esta configuración, aceptar y vean, voy a quitar el cursor por aquí, vean dónde está mi cursor dando vueltas, vamos a darle un clic en la celda y nos sale un mensaje. El valor a ingresar es de 1500 soles, otro valor no es permitido, entonces ya estás advertido. Pero tú dices, no pasa nada, vamos a colocar 1800 y nos sale un mensaje de error, pero ya un poco más traducido. Vean el título, error de ingreso, y el concepto a trabajar dice, el valor ingresado no es válido, solo se puede ingresar 1500. Entonces el usuario ya va a entender por qué ha salido ese error. En cambio el error, el mensaje por defecto puede generar alguna duda, puede generar un mal concepto de lo que está pasando. ¿Ok? Entonces, como he colocado alto, cancelar y debo hacer la corrección. Muy bien, ahí tenemos monto. Vamos a crear otro ítem, así como hemos colocado concepto. Vamos a copiar el formatito, clic derecho, mini graphic, mini barra, listo, y acá vamos a poner 15. Vamos a darle su centrada. Entonces, ahora vamos a ingresar un texto, pero cuyo máximo de longitud va a ser 15. Entonces, vamos a seleccionar la celda, vamos a ir a validación de datos, vamos a ir a permitir y vamos a seleccionar longitud del texto. De tal manera que nosotros vamos a forzar que solamente se puede ingresar hasta 15 caracteres. Recuerden que también los espacios se cuentan como caracteres. Entonces vamos a poner que sea menor o igual que. ¿Ok? Menor o igual que. Vamos a seleccionar 15, que va a ser el valor máximo. Aceptar. Y ahora vamos a colocar un concepto. Por ejemplo, la palabra Microsoft. Microsoft. Enter. Y listo. Y como Microsoft tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, menos de 15 está permitido. Y ponemos Microsoft Office 365, Enter. Me muestra este valor no coincide con las restricciones y el resto. ¿Por qué? Aparte de la palabra micro 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 caracteres. Los espacios también se cuentan. Entonces no podemos ingresar dicho valor. ¿Ok? Muy bien. Y luego vamos a pasar a la parte superior donde vamos a ver fechas. Entonces vamos a validar cómo trabajamos con las fechas. Para esto vamos a borrar este contenido y vamos a seleccionar la celda E4, vamos a ir a validación de datos y en permitir vamos a seleccionar fecha. Muy bien. Igualmente nos muestra las condiciones entre, no está entre, etc. Vamos a poner es igual a. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito para este caso, para este escenario? ¿Ok? Ustedes
van a colocar o van a seleccionar la condición datos dependiendo de lo que ustedes requieran. Pero para este caso, por ejemplo, yo necesito que la ficha tenga la fecha actual de generación. Entonces, ¿cómo hago para que se muestre la fecha actual? Porque ya esta ficha, por ejemplo, está predefinido para su impresión, o si es que lo quiero convertir a PDF. Entonces, lo que yo necesito es lo siguiente: que automáticamente me permita validar que la fecha que yo coloque sea la fecha actual. Entonces, por ejemplo, no puedo colocar 23 del 5 del 2017 porque cada día voy a tener que hacerlo en forma manual, no sería válido. Pero puedo utilizar la función hoy. La función hoy lo que va a hacer es mostrarte la fecha actual. Ahí está, y el símbolo igual, ese es el símbolo correcto para una buena sintaxis. La palabra hoy, abro paréntesis, no dejo espacio y cierro paréntesis. Luego le doy a aceptar. Entonces, cuando yo coloque una fecha, por ejemplo hoy 26 de mayo del año 2018, enter, es válido, ya está permitido. Pero si ingreso una fecha de ayer, me dice que no va a dejar ingresar esta fecha. O la de mañana, 27 del 5, tampoco. Tiene que ser la fecha actual. Entonces, puedo restringir ese tipo de respuestas que va a tener, ¿ok? Esta validación de datos. Entonces recuerden, una validación de datos lo que hace es validar qué es lo que vas a ingresar. Si está dentro de los parámetros que tú has definido, va a ingresar a dicha celda. Ojo que con respecto a la lista, no es que cambie la estructura de la lista, no es que yo pueda escribir y automáticamente me vaya filtrando las palabras que empiece con esos caracteres. Eso no es su comportamiento de una celda o una lista, porque sigue siendo 100% una celda. Si quieren ese tipo de comportamiento, porque de repente por ahí le va a entrar el requerimiento, entonces eso ya se utiliza una celda más un componente como bots de Visual Basic que, que va a permitir tener este tipo de comportamientos. ¿Ok? Listo, entonces ya tenemos esta validación, esta ficha, y vamos a continuar ya con un ejercicio para practicar algunos puntos que hemos definido.